Sustentación del proyecto final. Pedagogía Juliet Gómez Soto. Educación y pedagogía. La educación es un proceso de socialización de los individuos. Esta misma busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. La educación en la historia apunta a hacernos comprender de qué manera se han constituido nuestras instituciones pedagógicas. La pedagogía es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a quienes enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que enseña. Epistemología de la pedagogía. La epistemología es la encargada de buscar soluciones y respuestas a diferentes tipos de ciencias y saberes. La existencia de los avances de la ciencia y las problemáticas que pasan cada día son las acciones que han dado origen a la epistemología. La epistemología de la pedagogía es la que se encarga de la definición del saber. Esta tiene que ver con los contenidos del pensamiento, sus significados y respuestas, lo que muestra que la epistemología de la pedagogía se preocupa por investigar en la educación con sus derivados y movimientos, en los que también encontramos las disciplinas que se ocupan de la materia de estudio. Diagnóstico pedagógico. El diagnóstico es el que clasifica, predice, valora, evalúa con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El diagnóstico investiga la educación y la pedagogía en las instituciones, para lo cual se hace para mejorar la educación pedagógica. Las instituciones deben hacer regir sus preceptos para con los estudiantes, lo cual les exige expandir su memoria, esforzarse para aprender, enseñándoles de forma creativa y con respeto. Necesitan enseñar y generar en ellos el deseo de ser personas exitosas y que anhelen ser grandes estudiosos del país o mundo, teniendo charlas con psicólogos, entre otros. Modelo pedagógico. El modelo pedagógico es el medio con el que se aspira a un cambio intelectual, busca transformar la conciencia y la actitud. Este es un proceso de construcción de teoría y replanteamientos, que sustentan la enseñanza y el aprendizaje. El modelo pedagógico intenta o busca capturar o establecer los rasgos y mecanismos comunes que permiten la producción de formas particulares de relación social y de interacción pedagógica. Estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son el medio por el cual se intenta generar conocimiento al estudiante. También son las fórmulas que se emplean para una determinada población, en donde los objetivos que se buscan son hacer más efectivos los procesos de aprendizaje. Las estrategias son consideradas las guías de las acciones que hay que seguir. Estas son esenciales a la hora de conseguir el objetivo. Es el proceso por el cual el alumno elige, observa, piensa y aplica a los procedimientos a elegir para conseguir un fin. Estrategias de aprendizaje. Estrategias de ensayo. Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos, ya sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición con base de recordatorio. Podemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, etc. Estrategias de elaboración. Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo, resumir, tomar notas libres, responder preguntas, buscar sinónimos. El escribir lo que queremos aprender es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. Estrategias de organización. Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consiste en agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo porque con las técnicas se puede resumir textos, esquemas, subrayado, etc. Podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no solo en la parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. Estrategias de comprensión. Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base del estudio, supervisan la acción y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia que requiere. Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los estudiantes deben descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formularles preguntas, añadir nuevas fórmulas a las ya conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas situaciones de la enseñanza. Estrategias de apoyo. Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo, estableciendo la motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo, etc. El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor serán esenciales para su desarrollo
y objetivo final.